Vamos a nuestra Biblia en el libro de Efesios, el capítulo número 1. Vamos a leer Efesios capítulo número 1, del verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Podemos en esta hora estar en plena comunión con el Señor y vamos a leer esta parte bíblica. Dice el verso número 1 de Efesios capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúa diciendo el verso número 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Padre, te damos honra y gloria a ti en esta mañana por darnos la oportunidad como pueblo estar congregados y reunidos delante de tu presencia santa, sublime y poderosa. Pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables, en este mediodía tú nos dirijas y nos reveles, Señor, todo aquello que tú quieres comunicarnos a través de tu palabra. Reprendemos toda influencia maligna, todo plan de las tinieblas, lo atamos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. No permitimos que ninguna persona sea perturbada, ni molestada, ni distraída, ni entretenida con pensamientos ajenos a la voluntad y al propósito de tu voluntad divina. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que mientras estamos ministrando tu palabra, esa palabra produzca en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta, bendita y divina voluntad. Padre, te damos la gloria a ti, la honra a ti, la alabanza, y esta palabra produzca el milagro que cada cuerpo necesita, la fortaleza y la liberación que cada vida necesita. Levantes y fortalezcas a cada hombre y a cada mujer, desde el más pequeño hasta el más anciano. Padre, oramos, oh Dios, y clamamos en forma especial por fortaleza de la familia, Señor, de nuestra hermana Anabel y de toda aquella familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, consuela, fortalece y bendíceles en este momento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano sobre aquellos que están enfermos, sánalos. Toda enfermedad lo reprendemos y lo echamos fuera. Todo virus, toda bacteria, todo dolor, todo malestar en el cuerpo sea reprendido y deshecho. Que cada cuerpo y organismo reciba un milagro, sea liberado, sea sanado, sea fortalecido. Padre, te damos honra y gloria en los méritos maravillosos de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya, 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 aleluya. No sé si avisaron el lugar, ¿ya lo hicieron? Sí, muy bien, gloria al Señor. Damos la gloria al Señor, nos gozamos de ver al pastor Daniel en esta mañana con nosotros. Aleluya, qué bueno tenerle con nosotros en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos entonces, recuerden ustedes que el domingo pasado, mientras estaba el pastor Moisés aquí ministrándonos la palabra del Señor, hay algo que el Señor nos habló y nos guió de una forma muy especial, y es acerca de la gracia y del señorío de Cristo. Yo quiero que en esta hora, en esta mañana, vamos a seguir ahondando en ese tema, y quiero con ustedes hablar acerca, hemos hablado de la plenitud de las bendiciones en Cristo. Y en este momento yo quiero, de acuerdo a los textos que hemos leído en esta mañana, quiero que sigamos esta línea de pensamiento, las bendiciones de estar en Cristo. Recuerde que la Biblia nos habla con Cristo, en Cristo. Pero en este momento hay bendiciones que Dios nos da y derrama en nuestra vida a consecuencia de cuánta revelación tenemos acerca de Cristo en nuestra vida. Quiero enfatizar que cuando nosotros leemos el texto que hemos mencionado, los textos de Efesios escritos por el apóstol Pablo, hay una combinación, y él dice Jesucristo, pero también luego dice solamente Cristo. Y algunas veces eso puede crear cierto aspecto de confusión en aquellos que no disciernen o no entienden por qué necesariamente cuando Dios manifestó su amor y misericordia lo hizo a través de la persona visible y humanizada de Jesús, y por qué luego cuando Cristo se sentó nos habla de Cristo y no utiliza la palabra Jesús.
y en la combinación que hay Jesucristo, o sea, utilizando las dos palabras, es importante y es menester que nosotros podamos discernir lo que el Señor nos enseña. Cuando habla de Jesús, está hablando de la parte humanizada, la parte que se hizo visible, corporal, de el Hijo de Dios. Recuerde que cuando se le pregunta a los discípulos, el Señor mismo pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces tenemos que entender que Jesús es la parte visible, la parte humanizada. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de lo que el Señor le reveló a María, pues Él salvará a su pueblo de su pecado. O sea, es la parte expresa de Dios en cuanto a salvación se refiere. Pero cuando la Biblia nos habla acerca, y Pablo enfatiza mucho, y hemos escuchado el mensaje el domingo pasado, nos habla de Cristo. Entonces cuando la palabra nos habla de Cristo, nos está hablando del ungido del Señor. Por cuanto Él ungió más que a todos sus compañeros, se está hablando la profecía acerca del Cristo manifestado. Entonces quiere decir que Jesús es la parte humanizada, corporal, visible, que se hizo semejante a nosotros, y Cristo es el ungido del Padre. Ahora miremos esto. La Biblia nos dice de una forma especial, lo hemos predicado en otro enfoque, en otra perspectiva, en otras oportunidades, y nos está diciendo en esencia lo que Pablo está diciendo y enseñando a la iglesia, y nos confronta a nosotros con esa verdad, es que todos los que siguen a Jesús están bendecidos y son bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice, en lugares celestiales, ¿donde está quién? ¿Quién está en los lugares celestiales? ¿Quién está en los lugares celestiales? Ahí acabo de mencionarlo, acabo de leerlo. En los lugares celestiales donde está Cristo. Entonces esto es una gloriosa, impresionante, impactante promesa que Dios nos da como pueblo y como iglesia, amada iglesia. Estaba leyendo hace unos días, que en el año 1907 comenzó en los Estados Unidos de América el llamado avivamiento, que comenzó en Azusa, en la parte de California. Año 1907 fue donde hubo el comenzar de un derramar genuino, poderoso del Espíritu Santo. ¿Ya han pasado cuántos años? 110 años, estamos en el año 2017, es decir, pasaron 110 años de lo que fue el avivamiento conocido como el avivamiento de Azusa en la parte de California. Ahora, importante es entender que cuando tú vas a leer el avivamiento de Azusa, una de las cosas que se destacaba en ese avivamiento es que la gente dice que tuvo una revelación desarrollada de quién era Cristo, porque a más llenura del Espíritu Santo ellos veían con más claridad la revelación de quién era Cristo para ellos. O sea, el derramar de gloria, el derramar de viento, el propósito ministerial del Espíritu Santo en la tierra es revelar a la iglesia quién es Cristo para nosotros. No hay otra cosa, no hay otro sentir. O sea, aquí no es que se van a engrandecer, como decía el mensaje, no estamos dando más énfasis a los dones, a las manifestaciones, porque la esencia misma de toda manifestación visible, dones, milagros, sanidad, liberación, derramamiento, bendiciones, todo gira en torno a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos está diciendo la palabra y Pablo nos comunica que tú y yo, como la iglesia en el tiempo cuando Pablo se expresó, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, esto nos está diciendo que la promesa que tenemos es una promesa que no es solamente unas meras palabras. No es simplemente un conocimiento humano o un conocimiento superficial acerca de la verdad de que estamos sentados en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de las bendiciones realmente de Dios prometida si no las comprendemos? El propósito no es cuánto Dios puede hacer por nosotros, sino cuánto nosotros conocemos lo que Dios está prometiendo hacer con nosotros. Hay mucha gente que tiene conocimiento de una base fundamental de un Señor que salva, un Señor que sana, un Señor que libera, y ahí se terminó todo.
Pero Pablo escribe y dice lo siguiente. Mire cómo comienza la epístola de Efesios capítulo 1, el verso número 1. Y dice: a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. Es decir, hay una pauta, hay una demarcación. Los que están sentados en lugares celestiales son los fieles. ¿Y qué más? Son los fieles. ¿Y qué más? Y los santos. O sea, estos eran creyentes. Cuando Pablo está escribiendo, le está escribiendo a una clase de creyentes que estaban seguros de su salvación, pero también estaban seguros de su posición en Cristo. O sea, los efesios, cuando nosotros leemos, lea todo el libro de Efesios y usted va a entender algo importante. El libro de Efesios, lo que entendemos es que este pueblo, esta parte, esta iglesia, fueron bien entrenados en lo que es el conocimiento del evangelio de Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. Tenían vasto conocimiento. El solo leer sus páginas y estudiar el libro de Efesios nos arroja luz que Pablo enfatizó claramente acerca de la esperanza de la vida eterna. Ellos sabían quiénes eran en Cristo y estaban seguros de su posición celestial delante de la presencia del mismo Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, si nosotros leemos el capítulo 2, el verso 6 de Efesios, nos dice que ellos estaban cimentados en la verdad, que ellos estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto lo repite Pablo varias veces. Entonces, lo que nos estamos viendo es una iglesia de hombres y de mujeres fieles. Hombres y mujeres que entendían la eternidad y entendían los principios para entrar en la eternidad, que es santidad y fidelidad. Entonces ellos entendieron completamente que Dios resucitó entre los muertos a Jesucristo, sentándolo a la derecha o a la diestra del Padre en lugares celestiales. Y ellos sabían que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos, sin mancha delante de Él, por amor. Y ellos comprendieron que fueron adoptados por Jesucristo para ser hijos del Dios Todopoderoso. Dios les había traído y los había hecho participantes de la familia, no humana, sino de una familia espiritual, que era la familia que Dios conformaba por medio de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, los efesios, cuando escuchaban la palabra de verdad, ellos creyeron y confiaron en ella. Y esto es muy importante. Iglesia, hoy en día hay muchísima gente que escucha la palabra, pero pocos son los que la creen. Muchos son los que escuchan la palabra, el conocimiento, la interpretación, lo que es la sabiduría de parte de Dios, pero no todo el mundo está creyendo lo que Dios establece por su palabra. Ahora, los creyentes de Éfeso fueron verdaderamente un pueblo bendecido, porque ellos entendieron que estaban sentados en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Se regocijaron en su redención a través del poder de la sangre de Cristo? Claro que sí. ¿Conocían la gran bendición espiritual de ser perdonados de todos sus pecados? Claro que sí. Y ciertamente que ellos tenían, como decíamos el día viernes, un propósito, una meta, un blanco bien establecido. Y es que conocían acerca de las riquezas de la gracia de Dios, que muchos eran capaces de ellos mismos enseñarles a otros. Iglesia, cuando Dios nos da conocimiento acerca de las riquezas que hay en Cristo, acerca de la gracia y del don del favor de Dios, no es para que lo callemos, no es para que lo guardemos como sencillamente un vasto conocimiento, sino para que podamos compartir con otro lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos quiere comunicar. No podemos callar estas cosas. Cuando tú tienes conocimiento, el conocimiento te hace así a ti ser emprendedor en cuanto a testimonio y en cuanto a compartir lo que sabes con otras personas. ¿Sí o no? Entonces podemos ver que estas personas, según el relato del libro de Efesios, están hambrientas de Dios, y ellos podían mostrar a todos los demás la gloria de que había en la cruz de Cristo. Y usted dice, ¿qué gloria puede haber en la cruz cuando lo que expone es un cuerpo llagado, martirizado, sufriente?
Porque mientras la gente miraba el sufrimiento y el espectáculo del Gólgota, lo que sucedía en el mundo espiritual era diferente a lo que sería manifestado o estaban contemplando en el mundo natural. Y mientras Jesús estaba siendo expuesto en la cruz del Calvario, allí lo que podíamos observar es que tu dictamen de sentencia y mi dictamen de sentencia de culpabilidad y de condenación eran cancelados. Yo siempre digo que en la cruz del Calvario se desactivó el código de la muerte y en la resurrección se activó el código de la vida. Por eso es importante y por eso que creemos que el mensaje de un Cristo, de un Jesús crucificado y de un Cristo resucitado ascendiendo a la diestra del Padre, tiene que ver con mi vida, mi destino y mi eternidad. Cuando Él moría, Él desactivaba el código de la muerte, pero cuando Él resucitó, Él activó el código de la vida para que en Él no tengamos muerte, sino que tengamos vida en abundancia. Si usted va a aplaudir, apláudale de verdad al Señor. Entonces ellos podían, estoy enumerando, si hacemos una síntesis de lo que es el libro de Efesios, podían hablar de la cruz, podían hablar del perdón, podían hablar del deseo de conocer a Cristo. Ellos mismos podían enseñar acerca de la misericordia y el amor del Dios Todopoderoso. Podían hablar de su santidad, podían hablar de su caminar sin culpa ante la presencia de Dios. Ellos podían hablar claramente acerca de la resurrección, podían hablar acerca del amor y de la bondad de Dios, del cielo y del infierno y de las consecuencias de vivir en pecado o vivir libre del pecado. Quiero decir que cuando usted lee el libro de Efesios, nos da una verdadera biografía, o mejor dicho, un verdadero bosquejo de cuáles serían de ser las enseñanzas que tienen que impactar nuestra vida. Conocer a un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de perdón, un Dios que nos redimió a través de Jesús, pero sobre todo entender que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Y espero que todos los que están escuchando el mensaje en esta mañana, sean jóvenes, adultos o más adultos, que podamos entender claramente lo que este texto y lo que estos textos nos quieren comunicar en esta mañana. Tenemos que ser fieles creyentes, bien enseñados, no mal enseñados, no medios enseñados, bien enseñados. Ya que está a su lado, tienes que ser bien enseñado. Usted ve a alguna persona, un creyente mal enseñado, le pregunta qué es justificación y no le va a saber responder qué es justificación. Le pregunta, dígame qué es la expiación, tampoco va a responder qué es expiación. Le va a preguntar, bueno, explícame qué es regeneración, tampoco va a saber cómo y cómo se manifiesta la regeneración. Le va a preguntar, bueno, ¿cómo se manifiesta la santificación? Menos que menos. O sea, hoy en día hay gran parte de creyentes que solo han entendido el evangelio del money y de la prosperidad. Pero la vida con Cristo es muy diferente. Diga, la vida con Cristo es muy diferente. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, que es lo que anhela y desea de su iglesia, que seamos fieles creyentes, bien enseñados, y tú tienes que conocer el poder de la redención que hay en el evangelio de Cristo. Tú tienes que conocer claramente, para poder ser testimonio y testificar el misterio del nuevo nacimiento. ¿Quién no conoce el misterio que ha dejado de ser misterio revelado por el Espíritu Santo del nuevo nacimiento? Tienes que estar bien enseñado en el conocimiento, como decía el pastor Moisés, acerca de la gracia. No de la desgracia, sino de la gracia. No del libertinaje, sino de la libertad que hay en Cristo. Aceptando la victoria que viene por fe solamente cuando nosotros ponemos nuestra entera confianza en Cristo, y nuestra victoria viene por fe y no por obras humanas. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos puntos tan interesantes, esto nos describe a ti y a mí que tenemos algo más que decir, y esto es que muchos cristianos, iglesia, nunca han entrado
al gozo que Dios les ha prometido. Y le voy a explicar por qué. No todo el mundo que está en iglesia tiene gozo de plenitud. Y no todo el mundo que está en la iglesia está sentado en lugares celestiales con Cristo. Yo creo que la mayoría de los cristianos, incluyendo algunos que predican el evangelio o muchos que predican el evangelio, nunca pasan más allá del perdón de pecado y de la esperanza de la gloriosa vida eterna en los cielos. Mucha gente ha sido perdonada, entre ellos somos nosotros. ¿Quién está seguro que ha sido perdonado? Diga conmigo, yo he sido perdonado. Hemos sido redimidos. Pero sin embargo hay muchos creyentes que viven con mucha escasez espiritual. Ellos nunca tienen un sentido de lo que significa estar completo en Cristo. No saben, no entienden lo que es estar completo en Cristo. Y en vez de eso, continuamente van de una elevada altura de montaña a un valle descendiendo. Van de unas alturas espirituales y de repente usted los ve en unas bajas depresivas. O sea, están subiendo y bajando continuamente, subiendo y bajando continuamente, pero no están completos en Cristo. ¿Me están entendiendo? Siempre son llevados a pensar, algo me falta, yo no entiendo muy bien esto de la salvación, no entiendo muy bien esto de que adorar a Cristo en espíritu y verdad, adorar al Padre en espíritu y verdad, no entiendo muy bien esto de la santidad, no entiendo muy bien esto de que debemos de apartarnos para vivir exclusivamente para Él. Y entonces se forman un sinnúmero de interrogantes y preguntas y cuestionamientos en la mente. Pero mientras revisamos la vida, debemos de entender que todos los cristianos verdaderamente fieles a Dios, aleluya, hombres y mujeres que han entendido y están seguros de su salvación, tendrán cada vez más un peso de revelación mayor de Cristo y la posición que tenemos en Él. Pregunto, ¿cuánto estamos seguros de nuestra salvación? Algunos no dijeron nada. Pregunto, ¿cuánto estamos seguros de nuestra salvación? Y entonces lo que debemos de entender es que no es importante solamente que encuentres el hecho de entender lo que significa Jesús, su salvación y el perdón de Dios, sino que también tienes que entender las doctrinas básicas, fundamentales, verdades y enseñanza que nos ministra la palabra del Señor. Porque realmente una de las cosas que vemos en el libro de los Efesios es que este pueblo aprendió a entrar en gozo porque estaban a disposición de Cristo y sabían cuál era su posición. Quiero que usted entienda cuál es nuestra posición en Cristo. Es posible saber todas las cosas acerca del sacrificio de Jesús solamente leyendo los 4 evangelios y estudiando algunas epístolas. Es posible que entendamos el poder eficaz que tiene el poder limpiador de la sangre de Jesús, la justificación por la fe. Y nunca entrar en la plenitud de las bendiciones de Dios. ¿Y cómo podemos preguntarnos esto? ¿Cómo podemos afirmar esto? Es porque muchos cristianos nunca pasan de un Salvador crucificado al Señor resucitado que vive en gloria y poder y majestad. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje del domingo? Hay muchos que no tienen problema reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, pero tienen problema para reconocerlo como su Señor. Mira lo que dice el Señor mismo. Estando en su cuerpo humanizado Jesús en la tierra, Juan 14, nos dice que es tiempo que conozcamos nuestra posición celestial. Y Él explica y dice lo siguiente. A sus discípulos nos comunica a nosotros que somos la iglesia de Él, el cuerpo de Él en la tierra. Nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso lo dice en Juan capítulo 14, verso 19 y el verso 20. O sea, lo que el Señor nos está dando a comunicar y a conocer es que nosotros estamos viviendo ahora en ese día que Él proféticamente habló en Juan 14, del cual Jesús habla y dice: debemos de entender entonces nuestra posición celestial en Cristo. No dice que vamos a tener un futuro, sino posición actual que tenemos. Tenemos que vernos, no los que nos vamos a sentar, los que ya estamos sentados. Y muchos creyentes no conocen la verdadera posición que tienen en Cristo. Y la posición que tenemos en Cristo es que estamos sentados, diga conmigo, estoy sentado en lugares celestiales con Él. Pero algunos, el hecho de decir estoy sentado en lugares celestiales con Cristo es un hecho de entendimiento teológico. Es un entendimiento teórico, pero no experimental, no práctico, no real. No lo conocemos por experiencia. Muchos conocen la posición del Señor y de nuestra vida conforme Pablo lo enseña, como un conocimiento teológico, teórico, pero no práctico y experimental. ¿Qué quiero decir con esta expresión realmente de nuestra posición en Cristo? Muy sencillo. Nuestra posición es donde uno está colocado y donde uno está. ¿En qué posición estamos? ¿Dónde estamos colocados? ¿En dónde estamos ubicados? ¿Y cuál es nuestra posición correcta según la palabra y según la revelación de Dios? No teórica, sino práctica y experimental. Dios nos ha colocado donde estamos. Es decir, no nos ha colocado ni el hombre, ni una organización, ni un sistema. El que me coloca en lugares celestiales es Dios mismo. No es el hombre, no es la mujer, no es un sistema, no es una forma. Lo cual, aleluya, donde estamos sentados, lo cual es en Cristo. A su vez, Cristo está en el Padre. Es lo que explica en Juan capítulo 14, verso 19, los textos que he mencionado hace un momento. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, iglesia, entonces realmente estamos sentados con Él en la habitación del trono donde Él está actualmente ahora. Diga conmigo, no lo entiendo. Estamos sentados en habitación, en el mismo lugar donde el Señor está. ¿Dónde está el Señor? Sentado a la derecha de ¿quién? Del Padre, en el trono de Dios. Eso significa que estamos sentados en la presencia del Dios Todopoderoso. A esto se refiere cuando Pablo dice que debemos sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quizás alguno en esta mañana, mediodía, puede decir: yo nunca me siento como que estoy en un lugar celestial. Siempre me siento como que estoy pasando por un desierto, sufriendo aflicción y acoso. Si eso es estar en lugares celestiales con Cristo, entonces no entiendo. No lo puedo comprender. ¿Sabe una cosa? Todos y cada uno de nosotros pasamos, hemos pasado y podemos pasar por momentos de prueba. Y los momentos de prueba son comunes en la vida cristiana. Es muy difícil que un creyente, si a usted le dijeron que un creyente no va a pasar nunca prueba, se ha equivocado. No es eso lo que la Biblia revela. Podemos pasar por momentos de prueba, son comunes a todos los creyentes que son fieles y santos. Pero no es común la palabra en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. No es algo, iglesia, que tú puedas alcanzar. No, el sentarnos en lugares celestiales es lo que Jesús alcanzó por nosotros. Y ahora estamos sentados en lugares celestiales, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él en la cruz y en la resurrección.
Es lo que Dios dice de ti. Dios dice de ti, de mí, que estamos en Cristo. Entonces, a los ojos del Padre, tú estás sentado cerca donde está Cristo mismo, a la derecha del Padre. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El hecho es que en el momento que pones tu confianza en Jesucristo, eres tomado, aleluya, para sentarte en lugares celestiales. Dios te reconoce como su hijo, Dios te reconoce como su hija. Diga: Señor, gracias por reconocerme como hijo o como hija. Y al reconocerte como hijo o como hija, si te reconoce como hijo, si te reconoce como hija, la posición correcta es sentarte al lado de Cristo. Porque Cristo es su hijo. Él tomó nuestro lugar. Esto no es meramente algo, como he dicho, de conocimiento sencillo, sino una verdad, una posición basada en los hechos, no lo que tú hiciste, sino lo que Él hizo por ti. O sea, ahora lo que tienes que tú y yo hacer, y que tenemos que hacer, es rendir nuestra voluntad por completo al Señor. Puedes reclamar todas las bendiciones espirituales que son parte y derecho legal de tu posición en Cristo. Señor, soy hijo tuyo. Señor, soy hija tuya. Señor, hay promesas que son activadas a favor de mi vida. Si Jesús está en los cielos, en la gloria del Padre, y si su espíritu se mueve sobre la tierra, aleluya, sobre toda la tierra, entonces el Señor también habita en ti y habita en mí específicamente. ¿Cuántos creen que el Señor habita en nosotros? Él nos ha hecho inclusive su templo sobre la tierra y su lugar de habitación. Entonces considere la declaración poderosa de Jesucristo. Mira lo que dice el Señor en Juan capítulo 14 verso 21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. El que me ama, Cristo mismo está diciendo: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y mira lo que dice: no tiempo futuro, tiempo realizado, tiempo consumido, tiempo manifestado. Mira lo que dice: yo les he dado la gloria que me diste. No dice yo les daré una gloria, dice yo les he dado, ya le he dado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿En qué somos perfectos? En unidad. Si tú y yo estamos sentados en el mismo lugar, tenemos que estar unidos a Cristo. Y al estar unidos a Cristo, somos declarados unidos el uno al otro. Diga conmigo: unido a Cristo. Es imposible estar unido a Cristo y desunido al hermano o hermana de la fe. Una cosa, por consiguiente, nos lleva a otra cosa. Un hecho nos lleva a otro hecho. Una acción nos lleva a otra acción. Significa que si estoy en Él y Él está en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Dile: Señor, hazme perfecto en unidad. Yo necesito al hermano, necesito de la hermana, necesito del otro hombre y mujer que cree lo mismo que estoy creyendo. Jesús dice en esencia. Jesús dice en esencia. Y puede leer usted el capítulo de Juan, el capítulo 17, el verso 21 al 23, y va a notar de una forma desglosada lo que acabo de mencionar. Pero dice claramente: es esto, la gloria que me diste. Jesús dice en esencia: la gloria que me diste, Padre, se lo he dado a ellos. O sea, Cristo mismo está haciendo una afirmación, y Él está diciendo que se nos ha dado la misma gloria que el Padre le dio a Él. ¿Y cuál es la gloria que el Padre le dio a Jesús? El sentarse a su diestra. ¿Esto es un pensamiento o es una vida práctica de una experiencia con Dios diaria? ¿Cuál es esta gloria?
que le fue dada a Cristo, la cual Él nos ha dado, y cómo refleja nuestra vida esa gloria. La gloria que nos fue dada es un acceso de una puerta abierta para entrar directamente sin ningún impedimento a la presencia misma del Dios Todopoderoso. La gloria que Cristo nos ha dado no es alguna aura o alguna emoción o algún sentimiento. No, sencillamente la gloria que hemos recibido de Cristo mismo es acceso directo, sin impedimento, a la presencia del Padre Celestial. Jesús en la tierra, Cristo resucitado, aleluya, y sentado a la diestra del Padre, nos da acceso, abriéndonos la puerta por medio y comenzando por la cruz y acabando por la resurrección. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice exactamente en Efesios 2:18. Y dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, nosotros y los que están lejos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, la palabra entrada lo que significa es tenemos acceso, tenemos directamente derecho legal a entrar en su presencia. Significa entrada libre, significa tener facilidad de acercamiento en la presencia de Dios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Estás viendo lo que la Biblia nos está comunicando? No hay nada que nos impida poder acercarnos a su presencia. No un pastor, no un evangelista, no un maestro, no un profeta, sino todo el que sea santo y fiel. Tiene el derecho legal. Puede ver lo que Pablo nos está comunicando diciendo, por fe hemos llegado a un lugar donde tenemos derecho para entrar en su presencia sin impedimento. No nos debe pasar como a Esther en el Antiguo Testamento. Ella tenía que esperar nerviosamente una señal del rey antes que pudiera acercarse al trono. Y solo después que el rey extendiera su cetro, tenía Esther aprobación de pasar al frente. Mientras tanto no. Pero qué maravilloso en esta mañana, en este mediodía, entender que tú y yo ya estamos en la habitación del trono. Tenemos el derecho y tenemos el privilegio de hablarle al rey en cualquier momento. Hablar con Dios en cualquier momento. Ciertamente somos acercarnos a Él confiadamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 16. Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice? Acerquémonos pues. ¿Qué dice? Acerquémonos ¿dónde? Pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué gracia? Porque Cristo se ha sentado a la diestra del Padre y la gracia fue manifestada por Él. Acerquémonos a Él, pero nos acercamos en una manera confiada para alcanzar misericordia y hallar la gracia. Hemos explicado esto mucho el año pasado. Gracia y misericordia lo hemos explicado mucho el año pasado. Dice para hallar socorro, hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando Jesús ministró en la tierra, Él disfrutó de un acceso pleno al Padre, ¿sí o no? En la montaña, en el mar, en el valle, en la casa, en donde quiera, en su ministerio, Él disfrutó de un pleno acceso al Padre. Eso es figura de lo que sería su iglesia mientras esperamos que Él nos lleve a la eternidad. Él dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Solo hago lo que el Padre me dice, que me muestra o que me dice que haga. Tenemos que llegar a ese pleno conocimiento en Cristo, de estar sentado en lugares celestiales, a decir: yo no puedo hacer nada por mí mismo, solo hago lo que veo que Cristo dice que tengo que hacer. Aparte, Jesús no tenía que desaparecer desapercibido o marcharse.
para orar o para obtener realmente la aprobación del Padre. Él oraba continuamente, diga conmigo, oraba continuamente. Algunas veces intensamente, pero eso se trataba de la comunión con el Padre. Otra vez cuando se enfrentó frente a la tumba de Lázaro, simplemente levantó sus ojos al cielo y dijo: gracias, Padre, porque siempre me escuchas o siempre me oyes. Era la oración privada, la oración de intimidad, la oración de comunión, pero también tenía la oración en las diferentes actividades diarias. Ya estuviera enseñando, sanando a los enfermos o echando fuera demonios, contaba con la asistencia de su Padre. ¿Sabía Jesús que en todo tiempo Él estaba en el Padre y que el Padre estaba en Él? Es algo que tenemos que tener nosotros, ese conocimiento de revelación. Saber que el Padre, así como estaba con Cristo y Cristo en el Padre, así nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Él no tuvo que subir al Padre para saber lo que tenía que hacer o entrar en el cielo, porque el Padre estaba siempre asistiendo a su Hijo, dándose a conocer. Jesús siempre escuchaba detrás de cada acción que hacía: este es el camino, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que he oído del Padre que tengo que hacer. Y el Padre a la vez daba testimonio: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. O sea, una cosa, que el mismo derecho que Jesús tuvo en la tierra, en su forma humanizada, visible, corporal, lo tienes tú y lo tengo yo. Y que algunas veces no entendemos y perdemos tantas bendiciones por no haber entendido lo que es estar en Cristo y lo que es estar en lugares celestiales con Él. Tenemos el mismo derecho, tenemos el mismo grado de acceso al Padre que tuvo Jesús en la tierra. Puedes estar pensando y puedes decirme: bueno, espera un minuto, pastor, no puedo creer que yo tenga el mismo derecho que tenía Jesús. Yo tengo acaso el mismo acceso al Padre que tuvo Jesús, el Creador y el Señor del universo. Yo te digo amén y 100 veces amén. Pero tenemos que orar. Diga que está a tu lado: tienes que orar. Y luego dígale al que te dijo: también tú tienes que orar. No te equivoques, como Jesús debemos de orar. ¿Sabe una cosa? Que Jesús hubiera dicho: yo no necesito orar, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús manifestado en la tierra, yo tengo todo el derecho, yo tengo todo el derecho y no tengo por qué orar. Pero Él lo más que hizo fue orar. Iglesia, debemos de orar fervientemente. Debemos ser buscadores de Dios siempre, esperando en el Señor siempre, en nuestro diario caminar, en nuestra entrada y nuestra salida, en nuestra relación, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. No tenemos que alejarnos para pedir y seguir pidiendo y seguir orando en la presencia de Dios. Una palabra de fortaleza, una palabra de dirección. Tenemos su mismo espíritu viviendo en nosotros. Si tú tienes el espíritu de Cristo viviendo en ti, le digo una cosa: si tú tienes el espíritu de Cristo viviendo en ti, es imposible que tú no estés orando. O sea, si tú no oras, es porque tú no tienes el espíritu de Cristo. Ay, pastor, esto es muy fuerte. ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Porque el mismo sentir que hubo en Él tiene que haber en nosotros. Así Pablo lo enseña. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, haya pues en vosotros. El sentir que hubo en Cristo era una comunión continua, una relación permanente. El mismo Espíritu Santo que se manifestó y llenó a Cristo está en nosotros. Su voz siempre está detrás de nosotros, diciendo: este es el camino, anda por él. Es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que hablar, es lo que tienes que decir, es lo cómo te tienes que mover, es cómo tienes que actuar. La verdad acerca de nuestra unión con Cristo es mucho más profunda que simplemente ir al cielo y que el Señor nos perdonó los pecados.
El estar en Cristo y estar sentado en lugares celestiales era un misterio escondido en la iglesia hasta que Pablo apareció en la escena y lo comenzó a revelar por medio de la unción y de la gracia y conocimiento del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo divinamente usó y utilizó a Pablo para abrir este misterio escondido, el cual Cristo en ti, la esperanza de gloria. No es en el futuro, es en el presente continuo. Cristo es en ti, la esperanza de gloria. Por supuesto, la iglesia había aprendido acerca de la gracia salvadora, pero no había aprendido mucho acerca de Cristo en ti, esperanza de gloria. Ellos sabían que la salvación era por fe y no por obra. Después de todo, ellos le habían servido a Jesús antes de que Pablo apareciera. Me refiero a sus propios discípulos. Ellos sabían acerca del arrepentimiento, pues Pedro lo anunció y dijo: tienen que arrepentirse de sus pecados y experimentar la misericordia del Padre. Claro que sí. Pero cuando Pablo apareció ejerciendo el ministerio, el llamado a Dios, lo que Pablo está diciendo, aleluya, que el arrepentimiento, las buenas obras no son suficientes. El apartarse de algo del pecado no es el todo. Es parte del todo, pero no el todo. Y nos está diciendo: no es suficiente si ustedes vinieron a Jesucristo y creyeron en Él y lo reconocieron como su Salvador eterno. Lo que tienen que ahora es que tienen que tener un gran conocimiento espiritual, el saber que Cristo en vosotros es esperanza de gloria, que estáis sentados en lugares celestiales, que tenéis un derecho legal y una posición de victoria. Ustedes necesitan algo más que creer en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes necesitan algo más que creer en Cristo. Ahora ustedes deben de caminar en las bendiciones y en la plenitud de Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido, dice, al Señor Jesucristo, andad en Él diariamente. Y eso no me lo invento, eso está en la Biblia. Colosenses 2:6 lo dice expresamente y claramente. ¿Qué estaba diciendo Pablo, iglesia? ¿Qué quería decir el caminar en Cristo? ¿Qué significa esa expresión, el caminar en Cristo? En Él, esperanza de gloria. Es que no estaban estos creyentes haciendo eso día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año. O simplemente Pablo estaba hablando de unas bendiciones superficiales y pasajeras. No, las bendiciones más notables para la iglesia es la bendición de lo que significa estar en Cristo. Diga conmigo, estar en Cristo es mucho más allá que una bendición temporal. Le estaba diciendo Pablo, y nos dice el Espíritu por la revelación del conocimiento de esta palabra a nosotros como iglesia, sin dejar nada a dudas, que ellos conocían la revelación plena de aquellas bendiciones. Pero Pablo ahora estaba describiendo una actitud diferente, la cual dice de esta manera: no quiero un mero conocimiento mental, dijo Pablo. No quiero sencillamente conocer la historia de uno que murió en la cruz, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. No quiero simplemente tener un conocimiento teológico acerca de mi salvación. Yo lo que quiero es experimentar todo lo que Él es y significa para mí. Quiero saber lo que significa andar en la plenitud de la salvación de Cristo. Quiero experimentar lo que es estar bajo su señorío. No quiero tan solo saber acerca de la eternidad y del cielo. Quiero cada bendición celestial que Dios ha hecho disponible ahora para mí mientras camino a la eternidad. Quiero saber lo que Él ha prometido en cuanto a toda bendición espiritual en la que legalmente tengo entrada y estoy plenamente aprobado por Dios. Quiero saber toda bendición espiritual. Él murió para acercarme
al Dios Padre eterno y darme y contemplar y sentarme en lugares celestiales. ¿Y cómo si estoy sentado en lugares celestiales con Cristo? ¿Cómo es si Él dice, para que comprendáis cuáles son las riquezas de su gloria en Cristo, para que caminemos en Cristo? ¿Por qué dejar para la eternidad? No, caminar con Cristo es aquí y ahora. Disfrutar de la gloria de Él es en este momento, mientras caminamos a la eternidad, mientras caminamos a ese establecimiento del propósito divino de Dios. Quiero que mi vida y que tu vida refleje el hecho de que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Lo que el Señor te está hablando en esta mañana es que toda verdad espiritual del cielo sea de parte tuya mientras caminas a la eternidad con Dios. Estas bendiciones no pueden seguir siendo conceptos teológicos, iglesia. Tiene que convertirse en una realidad. Tú tienes que sentir a Cristo diariamente, siempre. Este no es un asunto tan complicado, aunque algunos lo dicen que es demasiado complicado. No es un asunto tan complicado. Simplemente pregúntate si has recibido a Jesús solo como un Salvador, sino como también un Señor entronado en el cielo con majestad y gloria grande, y que te dice claramente que con Él estás sentado en el mismo lugar donde Él está sentado. ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Señor? Pero ¿cuántos han entronado a Jesús como su Señor en lo profundo de su vida? Él es el que tiene el trono de tu vida. Él es el que tiene el señorío de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu finanza, de tu trabajo, de todo. Él es el que tiene el señorío, es el que está entronizado en tu propia vida. ¿Cuál ha sido el efecto de haberte despertado en un momento que iba camino a la tragedia, a la condenación, y el Señor cambió tu rumbo para siempre, cambió tu destino para siempre? O sea, Cristo no solamente te salvó del pecado, te perdonó el pecado, sino que hay algo mucho más profundo, iglesia. Mucho más profundo, que debes de entenderlo, debes de aceptarlo, experimentarlo. Aparte de todo eso que el Señor hizo, te transformó, te cambió, te rescató, te perdonó. Lo más importante es que entienda el efecto de lo que es vivir en Él. ¿Cuál es el efecto que Él te dio en tu vida para que Él habite en ti? Para quebrar los muros de la separación, para estar cerca de ti, para amarte, para tener comunión contigo, no algunas veces, sino todos los días. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces lo importante de todo esto es que lo que el Señor quiere es que no experimentemos dolor o tristeza, sino que podamos entender lo que es estar sentado en esos lugares preferenciales en Cristo. Tenemos que entender lo que la Biblia dice. Pablo nos dice que esa es la razón por la cual Dios nos hace sentar junto con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me gusta esta palabra. Pablo utiliza mucho la palabra en. ¿Se acuerdan ustedes? Usó 3 palabras el pastor Moisés el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando se refería a Cristo. ¿Cuáles fueron las 3 palabras que él utilizó que está en la Biblia? Que Pablo habla mucho de eso. ¿Cuáles fueron las palabras? En Él, para Él y por Él. Y ahora solamente estoy enfatizando la palabra en Él. Luego vendría para Él y por Él. O sea, aquí está el efecto de lo que estamos diciendo. El estar sentado en lugares celestiales en Cristo es en Él. En Él. Eso lo debemos de ver en nuestra vida cotidiana. En Él. Nos levantamos porque Él está en nosotros.
el Dios Padre nos ha dado el privilegio de ser hijos y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando nos sentamos en lugares celestiales, es una de las bendiciones más grandes. ¿Cuál es la bendición de sentarnos en lugares celestiales? Es el privilegio de que hemos sido aceptados no solamente por Jesucristo, sino por el Padre mismo. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién es amado? En Cristo. Efesios 1, verso 6. La palabra para acepto significa, aquí significa favorecido. Favorecido. Eso es muy diferente al hecho de solamente haber sido recibido. Cuando somos favorecidos es porque hay un favor especial que nos ha investido. Diga que está a tu lado, eres favorecido, eres favorecida. Y el ser favorecido está claramente dando a entender que tenemos el derecho legal de sentarnos bajo la cobertura de sus bendiciones. ¿Sí o no? Se puede utilizar la palabra recibido, pero la palabra correcta, aceptado, lo que hemos leído hace un momento, el cual nos hizo acepto en el amado, nos hizo acepto por Cristo, significa nos hizo favorecido mediante la gracia y el favor y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando somos de esa manera favorecidos, eso significa que podemos vivir con esto, es decir, podemos entender de una forma clara que estamos sentados porque el favor de Dios nos ha alcanzado. Porque el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Y como aceptó el sacrificio de Cristo, también te aceptó a ti que estabas dentro de ese sacrificio. Y a mí porque estaba dentro de ese sacrificio. Y Él ahora ve solo uno. Y si tú estás en Él, Él ve a su Hijo Cristo y tú estás en Él. Y nosotros estamos en Él. Y aquellos que están unidos a Él, en resumen, lo que estamos diciendo y lo que la Biblia dice es que de Jesús, el humanizado, el que se hizo carne, y el Cristo glorificado, el ungido del Padre, deshicieron nuestra antigua naturaleza en la cruz y nos dio una nueva naturaleza que es en Cristo. Cuando Dios el Padre nos ve Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces debemos de aprender a vernos, debemos de aprender a vernos como Dios nos está viendo. Dios nos está viendo que somos escondidos en Cristo y somos el cuerpo de su Hijo amado. Que no hay diferencia entre Cristo y nosotros. Él es el Señor, Él es el nombre que sobre todo nombre, y nosotros somos parte de la esencia misma que Él formó, llamada la iglesia. Dios nos ve y no significa enfocarnos solamente en lo que hemos sido, en lo que ha pasado, sino en la victoria que Cristo ganó por nosotros en la cruz y la reafirmó en la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Si tú estás creyendo esta palabra, atrévete a creer que hoy, no mañana, no el año que viene, no dentro de 5 o 6 años, es hoy en la que estás sentado con Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Es bueno que la leamos de vez en cuando y podamos entender, aleluya, cuán grande es el amor de Dios expresado a través de esa parábola y cuánto es el misterio del propósito de la salvación, de la redención y de la vida eterna. Yo quiero decir en esta mañana, mi puerta para entrar en la presencia de Dios siempre está abierta. Siempre está abierta. Mi puerta no se cierra, mi puerta está abierta.
Mi puerta está abierta para conversar con Dios hoy, para conversar con Dios mañana, para conversar con Dios el año que viene, para conversar con Dios todos los días de nuestros días. Si Él abrió nuestras puertas y Él abrió la puerta de salvación por medio de Cristo, tú y yo tenemos acceso libre en entrada a la presencia de Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Inclina tu rostro. Yo quiero que por un momento, si no has entendido esto, puedes entender cuál es tu posición en Él en esta mañana, en este mediodía. Dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, que tú me des entendimiento acerca de lo que es estar en Cristo. Porque cada vez que estudio, leo, escudriño tu palabra, tú me das el conocimiento pleno para discernir todas las verdades y los misterios escondidos por medio de la revelación de Cristo en mi vida. Ponte de pie, iglesia, un momento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y por un momento dile: Señor, perdóname quizás porque no he entendido el significado de lo que es estar en ti y mi posición legal delante de la presencia de mi Padre y de tu Padre, en ese lugar correcto en donde el Señor desea verme. Hemos sido reconciliados por Él y somos uno. Ese es mi gozo, esa es mi alegría, que en Él todos nosotros, dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Eres aceptado por Cristo. Eres aceptado por el Señor de la misericordia y de la bondad. Estoy sentado, diga conmigo, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Y si estoy sentado en lugares celestiales, tengo que mantener una relación continua con Él, conversar con Él, hablar con Él, dialogar con Él. Algo que la iglesia está perdiendo en los últimos años es la esencia del entendimiento, del conocimiento y de la verdad de lo que es la oración. La oración. La oración va conectada con adoración, va conectada con mensaje, va conectada con conocimiento de la palabra, va conectado a muchos principios. Pero una de las cosas esenciales en la vida del diario caminar en Cristo, dice que tenemos que caminar en Cristo. Significa que tengo que seguir y tengo que entender que Él me dirige a toda verdad y justicia. Pero una de las cosas importantes es qué importancia yo doy a la oración. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Porque es un ciclo repetitivo de que la gente tiene que orar y simplemente es eso. La gente quiere cosas grandes, alcanzar logros grandes, quiere desarrollar ministerios extraordinarios, pero no le agrada orar. Para mí la oración es como la columna vertebral en el cuerpo humano. Para mí es como la columna vertebral en el cuerpo humano. Si a la columna vertebral usted le quita la columna vertebral de tu cuerpo, tú no te puedes poner en pie, porque esa es la que te da estructura, la que te da firma, la que te da estabilidad, la que te da consistencia, la que te da convicción, la que te da todo lo que es el movimiento práctico de la vida en tu cuerpo. Eso es oración. La oración es mucho más intenso de lo que la gente entiende o puede percibir por medio del conocimiento natural humano. Tiene que ahondar en la profundidad de la revelación de la palabra.
Si estamos en Cristo, tenemos que hacer lo mismo que el Señor hizo. ¿Y cuál era lo que el Señor hizo? Orar continuamente. Iba, en donde quiera, iba orando. Estaba en comunión continua. ¿Cuántas veces hay momentos extraordinarios que podemos dedicarlo para orar encerrado en una habitación, y hay momentos que mientras estamos conduciendo podemos estar orando? Podemos ir hablando en lenguas mientras estamos conduciendo. Podemos estar en comunicación con el Señor. Hay algo que el Señor dice: esto es lo que yo voy a hacer, y eso es lo que voy a irrumpir sobre mi iglesia. Y eso es lo que el Señor está hablando, de lo que Él quiere hacer. Pero todo comienza con una base profunda de oración y de clamor. Los cultos más asistidos tendrían que ser los cultos de oración, y son los menos asistidos. Los cultos de oración tendrían que ser los cultos donde la gente esté anhelante que ese día llegue para buscar y estaciarse en su presencia, en Cristo. Iglesia, en Cristo. Lo importante no son los dones, aunque es parte de la dinámica de Dios. Lo importante no son las manifestaciones. Lo importante, lo que nosotros vivimos diariamente en una relación personal con Él. Y como predicaba el día viernes, Pablo, más que el ministerio, más que el apostolado, más que lo que el Señor le había dado, lo que él quería hacer era un modelo de creyente, de modelo de cristiano, buscando continuamente la presencia de Dios. Dile: Señor, ayúdame a entender lo que es estar sentado en lugares celestiales. Ayúdame a discernir lo que es entender estar en Cristo. Amigo, amiga, si estás en esta mañana aquí, parado en cualquier lugar, pero has venido por primera vez y nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, si nunca has tenido un encuentro con el dador de la vida, y hoy decides tomar una sabia decisión por reconocer a Jesucristo, quien murió por ti y pagó todo lo que tiene que ver con tu culpabilidad para hacerte completamente salvo y perdonado. Si en este momento reconoces a Jesús y lo haces tu Señor y tu Salvador, tu vida será radicalmente cambiada o cambiada. ¿Qué tienes que hacer? No me tienes que decir nada. Yo no te voy a preguntar nada. Solo quiero orar y clamar a Dios por tu vida, para que tú salgas de aquí con bendición, una vida nueva, y conociendo lo que es estar sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillamente levanta tu mano donde estás. Yo quiero orar por ti, donde quiera que estás, amigo o amiga. Si lo estás en esta mañana, y si de todo corazón anhelas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, levanta tu mano bien alto, no tengas temor. Pero hay un segundo llamado. Si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo, y el Señor te está ministrando en tu vida personal, está ministrando en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, y anhelas de todo corazón decir: Señor, ayúdame a discernir lo que es una vida cotidiana, una vida continua, una vida de comunión, una vida de relación, una vida de intimidad delante de tu presencia. Señor, tú nos estás hablando en esta manera. Tú nos estás hablando acerca de lo que significa el tener un conocimiento amplio de lo que es estar en ti. Por eso, Señor, ayúdame a vivir la vida que tú me estás enseñando. Que no sea una vida llena de conocimientos teóricos, sin ninguna práctica y sin ninguna experiencia en mi vida personal. Yo quiero vivir lo que tú me estás manifestando. El altar se abre en este momento. Mientras adoramos al Señor, el altar se abre en este momento. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo y el Señor te está llamando para que cultives una vida más profunda con Él, para que puedas despertar y ser libre de todo aquello que es apatía, conformismo, estancamiento, indiferencia, puedas ser libre de todo aquello que te oprime y te carga. Sé libre en esta mañana, sé libre en este momento, para hacer una vida completamente libre en la presencia del Señor.
Vamos a adorar al Señor. Y mientras adoramos al Señor, toda persona que, aleluya, anhela profundamente acercarse ante el altar de Dios para que oremos por él o por ella, no tenga temor, acérquese. Mientras yo doy gracias, Padre, te doy gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra, Señor amado, permanece y perdura para siempre. Gracias porque tu palabra siempre nos motiva, siempre tu palabra nos inspira, siempre tu palabra nos fortalece para ser cada vez mayor instrumento en tus manos poderosa. Señor, revela a tu iglesia la importancia del propósito, la importancia del llamado, la importancia de lo que es estar día a día en la persona de Cristo y en Cristo, Señor nuestro. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Toda persona que necesita venir al altar, acérquese ahora, acérquese, no tenga temor, no tenga temor. No tenga temor, acérquese ante el altar en esta mañana.